Bienvenidos una vez más al Centro de Expresiones Contemporáneas, a la sede del 14º Congreso de Ciudades Educadoras en la ciudad de Rosario. Voy a pedir a todos que vayamos de a poquito silenciando el auditorio, así comenzamos. Es un gusto que estén todos aquí en esta mañana lluviosa. La mesa de hoy es un tema interesantísimo, creo que para todos los que nos reúne este congreso, pedagogía de los espacios públicos, y nos acompañan en la mesa Macaé Evaristo dos Santos y Chiqui González. Voy a presentar primero a Macaé, que va a ser la primera expositora, además muchos de aquí la conocen, al igual que a Chiqui, pero vamos a agregar algunos de esos datos injustos en recorridos largos que hacen a su trayectoria. Macaé es graduada en Servicio Social, máster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais. Se interesa por la política educacional, los movimientos sociales, la inclusión y la pluralidad cultural. Actualmente es secretaria de Estado de Educación en Minas Gerais. Y para nosotros es un placer tenerla aquí y haber compartido con ella todos estos días. Los dejo con Macaé. Bom dia. Buen día a todos. Quiero agradecer una vez más la invitación de la Municipalidad de Rosario, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, para poder compartir con ustedes muchos saberes, muchos aprendizajes a lo largo de estos días. Quiero decir que los quiero todavía más ahora, porque después de la gala de ayer a la noche están todos aquí desde la primera hora. Y eso es digno de ser notado. Estoy muy feliz. Y además también estoy feliz de compartir con Chiqui. Me siento muy honrada de poder estar aquí para que conversemos sobre cómo construir una pedagogía de los espacios públicos. Y me quedé pensando, ¿qué podría traer a este debate de esta mañana? Yo siempre hablo de una forma muy referencial a partir de mi experiencia, de mi vivencia, de mi trayectoria en Brasil como profesora. Soy profesora de educación básica en Brasil. Nosotros decíamos antes maestra de primaria. Entonces yo me formé trabajando con niños pequeños, alfabetizando muchos niños, en un contexto también de la construcción del derecho de la educación de nuestro país, que se hizo prácticamente al final del siglo XX, en la última década del siglo XX. Y también por esa lucha de la construcción del derecho a la educación, siempre estamos intentando reflexionar sobre cómo construir una educación que sea participativa, no una educación para hacer que las personas sigan siendo así como un sistema a pesar de que el sistema, hablar de clases sociales, todavía es muy contemporáneo en Brasil, infelizmente. Y entonces estamos pensando en la construcción de una pedagogía y de una escuela que pueda dialogar con la formación plena de los sujetos. Y yo quería recordar algunas cosas que nos movilizan en esta agenda. Creo que un primer punto, y estoy hablando desde la perspectiva de hablar una pedagogía, y al pensar en una pedagogía, pensar en la escuela, porque pensar en una pedagogía para la ciudad me parece que es parte de repensar el lugar que se le da a la escuela pública y el lugar que también se le da a los educadores, en un contexto en que vivimos un desprestigio de la escuela y de la escuela pública. Muchas veces hay
hay un gran ataque sobre lo que es público, como si todo lo que fuera público no sirviese, no fuera bueno, no tiene valor. Y en el caso de Brasil, la escuela pública que tiene a su cargo la mayoría, la educación de la mayoría de la población brasileña. Yo soy secretaria, tenemos varios millones de matrículas en la educación básica, son 4 millones y 4 millones son de la escuela pública. Y están vinculadas a las redes estatales o municipales, porque tenemos una red de educación un poco diferente de la Argentina. Entonces, ¿cómo pensar una pedagogía de los espacios públicos, empezando por la propia escuela, que es el espacio público más presente en los diferentes territorios y principalmente en las comunidades más vulnerables de nuestro país? Entonces, un primer punto que yo quería destacar y que es fruto de experiencias vividas en nuestro país es pensar una escuela que ponga la centralidad en el sujeto, en sus diferentes identidades. Una escuela que afirme las culturas, los sujetos y sus modos de ser. Pensar una escuela que ponga el punto central, que enfoque en el sujeto, es pensar una escuela en relación con la integralidad en relación con la vida. Entonces, con los tiempos de la vida, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta. ¿Cómo hacer una escuela que tenga, que haya colocado el enfoque ahí? Pensando desde el punto de vista del pleno desarrollo y de la reafirmación de la identidad. En un país como Brasil, donde tenemos todavía más de 300 poblaciones indígenas, donde se hablan más de 180 lenguas, nosotros vivimos en el intervalo de un siglo. Con la unificación y la oficialización del portugués como lengua única, pero sin embargo nosotros tenemos más de 180 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Entonces, ¿cómo pensar la escuela pública en una dimensión de afirmación de las diferentes identidades y de los diferentes sujetos que tenemos dentro de ella? Yo voy a hablar mucho de la escuela, pero es porque quiero llegar a la ciudad. En otra situación en la que referimos a la escuela, es porque ella comienza a establecerse en otros espacios públicos, cuando se piensan como espacios educativos. Estos modos son importantes. Un modo importante de pensar es pensar en la lógica de la organización de los tiempos. ¿Cómo pensar los tiempos en que niños, adolescentes, hombres y mujeres viven dentro de la escuela pública? Nosotros tenemos todavía una escuela pública pensada a través de los contenidos escolares, a partir de los contenidos escolares. Y entonces hay una fragmentación de los tiempos que se da en primer lugar en función de los contenidos y el sujeto que se encaje en ese modelo. Entonces hoy en Brasil vivimos una cuestión que es un gran número de jóvenes, alrededor del 15% de los jóvenes de 15 a 17 años, que no están en la escuela. Pero ¿cómo pensar una escuela que pueda acoger esa juventud? Si primero hacemos una especie de esquema curricular y después llamamos a la gente y decimos, bueno, lo vamos a encajar aquí y ustedes se tienen que mover en esta estructura. Entonces, debe haber una nueva mirada sobre la flexibilidad, la utilización del tiempo y sobre un proceso de participación activa en la propia lógica de la organización del trabajo escolar. También una pregunta para que podamos pensar una pedagogía para los espacios públicos.
Otra idea que me parece bien fuerte es la propia idea que AI se trae a nosotros, pensarla como experiencia educativa, cómo podemos aprender con la ciudad. Y aprender con la ciudad nos remite también a pensar que nosotros podemos desaprender con las ciudades, porque nuestras ciudades no se construyeron a partir de una óptica democrática. Ellas se construyeron muchas veces en un proceso de exclusión de diferentes grupos, de segregación de diferentes personas, ya sea por su origen, ya sea por el color de su piel, ya sea por su condición física, motora, sensorial. Las ciudades también pueden deseducar. Entonces, ¿cómo pensar una pedagogía para los espacios públicos? Yo voy a reafirmar aquí un aspecto que estuvo muy presente en lo que dije ayer. Creo que los movimientos sociales son aquellos que más nos enseñan una nueva pedagogía para los espacios públicos, para la apropiación de los espacios públicos. Ayer estuvimos aquí en Rosario y vimos una marcha de las mujeres, así como en esta semana en varias ciudades brasileñas, muchas mujeres salieron a las calles para combatir el femicidio, para reafirmar sus derechos de estar en las ciudades, de vivir, de poder tener su cuerpo y estar con su cuerpo en todo y cualquier lugar, sin ser abusada, sin ser agredida. Entonces, creo que los movimientos sociales todo el tiempo nos están llamando, nos están diciendo que es necesario democratizar el espacio público. Pero democratizar el espacio público no es solamente, y muchas veces yo voy a decir nuestros gobiernos, yo veo que los gobiernos de izquierda trabajamos para democratizar en un sentido de llevar equipamiento público a diferentes regiones de la ciudad, a las regiones más vulnerables, pero el gran problema es cómo es que sacamos esa interdicción de espacios de la ciudad. Aún en Brasil nosotros tenemos barrios, tenemos muchos debates, como por ejemplo en Río de Janeiro, sobre las playas, sobre quién puede acceder a las playas que están en la zona sur de Río de Janeiro. Hubo acciones de la policía combatiendo y cercando a adolescentes para que no entraran a esas playas. Tenemos poblaciones y territorios que pelean para que el subte no llegue hasta determinado barrio, porque la llegada del subte a ese barrio significa que personas más pobres de esa ciudad puedan llegar a otro barrio donde ellos son segregados porque es de mayor poder adquisitivo. Entonces, toda nuestra lucha y mi militancia se da en el contexto educativo. Es cómo podemos, a partir de la escuela y de un proyecto educativo, que piense la ciudad, que piense el territorio y que piense la apropiación de los espacios de la ciudad para todas las personas de la ciudad. Entonces, yo trabajé en Brasil en diferentes proyectos educativos, pero hoy tenemos aquí un grupo grande participando de este encuentro de AICE, de educadores de escuela pública, pero también de organizaciones de la sociedad civil que están luchando para la democratización de los espacios, pero fundamentalmente para que todos podamos construir una ciudad para todos. Y construir una ciudad para todos es romper. Yo diría, cuando hice servicio social hace muchos años atrás, la columna vertebral del capitalismo, porque ciertamente, si pensamos un nuevo modelo de desarrollo sostenible en el que podamos compartir todos desde este lugar
que es nuestro mundo, que es la tierra, no sobreviviremos. Paulo Freire, un gran educador brasileño, tiene una frase muy importante, un pensamiento muy importante. Él dice que la educación no es neutra. No es posible tener neutralidad al hacer educación. Y hoy luchamos en Brasil con el movimiento que quiere construir una escuela sin partido. Una escuela sin partido es una escuela donde los educadores no pueden expresar sus opiniones, no pueden presentar a sus alumnos los contextos históricos de construcción de la propia sociedad brasileña. No pueden hablar sobre cuestiones como la identidad. No pueden hablar de historia y cultura africana y afrobrasileña, no se pueden tratar cuestiones de género. Por lo tanto, creo que Paulo Freire está cada día más actual porque nos llama a reflexionar sobre una educación con compromiso, una educación comprometida. Y una educación comprometida con aquellos más vulnerables, con aquellos diversos que en la construcción histórica de nuestra sociedad fueron transformados en desiguales. Desiguales porque no tuvieron atención de las políticas públicas. Desiguales porque fueron excluidos de todas las formas de participación, salvo la participación de la producción de la riqueza, porque producimos la riqueza, pero no podemos usufructuar esa riqueza que producimos, porque la riqueza continúa siendo para muy pocos. Solo para dar un ejemplo, cuando pensamos quiénes somos los dueños de la información en nuestro país, nosotros tenemos 5 familias. En una sociedad como la brasileña, nosotros tenemos 5 familias que son las propietarias de todas las redes de televisión y de los grandes periódicos impresos. Entonces, la escuela sin partido quiere callar a los profesores de Brasil, que son miles. Pero no se pelea contra los medios que están en manos de 5 familias y que a lo largo del tiempo siempre se privilegiaron con la riqueza producida por una gran mayoría de la población brasileña. Entonces, estando aquí con Chique, pensando la construcción de diferentes espacios, de la articulación de la educación, con la cultura, que vimos aquí en Rosario, con la agricultura comunitaria, con la agricultura familiar, como decimos en Brasil, la articulación de espacios educadores y de políticas educativas en el ámbito de la salud, en el desarrollo social. Yo me pregunto, ¿cómo concebir una escuela que dialogue con todas esas experiencias, pero sin perder de vista la centralidad de la afirmación de esos diferentes sujetos que están en la escuela? Porque también en Brasil hay muchos municipios donde se construyeron circuitos culturales. La capital de mi estado, por ejemplo, tenemos un circuito cultural con varios museos bellísimos, pero hay regiones de la ciudad donde una familia que vive con salario mínimo no puede llevar a sus hijos ahí, porque si tiene 2 hijos, no tiene cómo pagar el transporte para llegar a ese circuito cultural. Y mínimamente garantizar a cada uno de sus hijos un paquetito de pororo. Es imposible para esas familias compartir ese circuito cultural. Entonces es necesario democratizar esos espacios, inclusive para que las personas consigan llegar a ellos. Por tanto, la movilidad tan fuertemente defendida, por tanto, es por eso que la juventud defiende tanto la movilidad hoy. Y también quiero mostrar una experiencia que estamos haciendo pensando en esa articulación de la escuela con otros equipamientos públicos.
En Brasil la política pública más capilarizada que tenemos es aún la política educativa. Creo que precisamos cada vez más pensar la escuela, y hemos discutido bastante esa idea, como una unidad de políticas públicas o como una gran articuladora que se abra para que las comunidades puedan usar ese equipamiento para mucho más de lo que propone el currículum escolar, entendido de una manera estricto sensu, y al mismo tiempo para que podamos hacer una articulación con diferentes equipamientos públicos y privados, porque creo que los niños de las escuelas públicas necesitan llegar, y ahí quiero dar un ejemplo, ir al cine. No hay cines públicos en nuestro país. Tenemos aquí una experiencia y tenemos, ahí está la gente de San Pablo, su intendente está intentando abrir cines en la periferia de San Pablo, pero no tenemos salas de cine público. Y inclusive quedó ahí encerrado en los grandes shoppings. Entonces la gente ya no puede ir al cine, no puede ir al museo. Entonces si pensamos que la ciudad es un espacio público y que tenemos derecho al espacio público, hay que pensar en la construcción de políticas públicas para acceder a esos espacios, y hay que pensar en gratuidad. Hay que pensar, así como se piensa en gratuidad para la movilidad de los jóvenes y gratuidad para acceder al cine y a los museos. Y pienso que con la escuela podemos hacer esa articulación. Les agradezco mucho. Quiero mostrar un video y quiero decir que ha sido una experiencia riquísima compartir todo esto con ustedes. Y me gustó mucho esa expresión de ayer contra el golpe de Brasil, pero quiero decir con alegría y esperanza que la pedagogía de los espacios públicos es la pedagogía de los movimientos. Y nosotros siempre salimos a la calle, y siempre salimos a la calle con mucha disposición, con mucha alegría, con mucha fuerza, y creo que esa energía es la que quiero poder llevarme de vuelta a Brasil, porque tenemos... A Escola Vai ao Museu é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais com o Instituto Cultural Inhotim. Por meio dessa parceria, estudantes da rede pública têm acesso a conhecimentos na área de botânica, de arte contemporânea, diferentes linguagens artístico-culturais. O Inhotim é um espaço privilegiado de produção de conhecimento, e isso é feito a partir da articulação entre os dois acervos, o de arte contemporânea e o do Jardim Botânico. Então, para os projetos educativos que são feitos, realizados aqui no Inhotim com as escolas, os professores e os alunos, eles têm a oportunidade de pensar aqueles conteúdos que eles estão vendo nas escolas, nos livros, ver uma aplicação aqui no Inhotim, ou se inspirar nos acervos do Inhotim para repensar o que eles estão trabalhando nas suas comunidades escolares. Num ambiente tão salutar como esse, de natureza, de cultura, de arte, enfim, sair da sala de aula e mostrar para o aluno o que tem de bom, de melhor, é tudo de bom. Para eles é maravilhoso. É igual assim, eu ouvi de uma aluna ali agora que ela viu coisas que ela nunca imaginaria. Então é uma criança de 8 anos.
Então, isso para nós, eles poderem vivenciar, tocar, né? Poder estar ali participando mesmo, eu acho que é isso que é o interessante desse passeio. Além dos conhecimentos adquiridos na sala de aula, né? Português, matemática, as vivências que têm que ser trabalhadas mesmo na sala de aula, essas visitas, né? Essas saídas, esses encontros nos lugares da cidade são importantes porque agregam conhecimento para o aluno, né? E esse crescimento vem no dia a dia, nessas vivências, né? Nesses lugares, que é além do lazer, que é a construção também do conhecimento. Isso é educação integral. Eu aprendi sobre a natureza, sobre que não deve jogar lixo no chão. Aprendi sobre que não deve poluir o ar, várias coisas. A gente achava que meio ambiente era só árvores, lugares, animais. Só que aí depois que a gente foi descobrir que meio ambiente não é só as árvores e nem os animais. O meio ambiente está relacionado também com o nosso ambiente, com o ambiente que nós vivemos. Esse processo de interação da escola pública com o espaço do Instituto Cultural. É importante por quê? Porque nós estamos implementando um conceito de educação integral, que é pensar que o estudante ele não aprende só no ambiente escolar, mas que nós podemos explorar todo o território das cidades, dos municípios, como possibilidade de experiência educativa. Inspirador. Difícil marcar los tiempos en esta mesa. Difícil estar ahora. Muchos nervios y mucho placer por estar aquí. Bueno, voy a presentar a Chiqui González, que entre otras muchas cosas es abogada, ministra de Innovación y Cultura actualmente. Se ha dedicado a generar espacios de juego y aprendizaje para los niños y para los adultos, entre niños y adultos. Entre ellos el tríptico de la infancia de Rosario, el tríptico de la imaginación de Santa Fe, además de muchas otras cosas. Y bueno, les dejo con Chiqui, a todos así. Continuamos hasta mucho hoy y mañana. Hola, buenos días, lluviosos de Rosario, al lado del río, agua sobre agua. ¿Sí? Agua sobre agua en Rosario. Agradezco muchísimo a la ciudad de Rosario, a su intendenta, a todos los organizadores, a todas las redes de ciudades educativas, a todos ustedes, en un sábado a la mañana, y especialmente agradezco a alguien que me ha regalado un broche que tenía mi madre y que tiene rosas cuyo perfume siento, se llama Silvina. A otra persona que fue mi bebé en Brasil cuando la acuné, y a mi traductora, que está desesperada por la forma en que hablo y me pide que hable despacio, y yo quiero de media hora que entre todo. Gracias a mi traductora. Ahora empieza el problema. Empiezo con los poetas que me ayudan a perder el miedo, y van a ser los últimos de los que hable, porque el espacio público es un enorme movimiento poético de lucha y de avance. Dice Alejandra Pizarnik, poeta argentina,
la palabra que sana, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. ¿Estamos bien? Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. Alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego se dará cuenta que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, diccionario, a veces escuela, cada palabra dice lo que dice, y además más. Y otra cosa, algunos nos enseñan solo lo que dicen las palabras, otros nos enseñan que dicen más y ocultan mucho, y otros nos enseñan que detrás de los discursos retóricos está la codicia, está el reparto de los bienes del mundo, están los que se quedan con la parte del pobre. Las ciudades son, en castellano, lamento muchísimo por otros, ¿cómo se dice ciudad? Ciudad, no sé. Bueno, las ciudades, yo siempre hago un juego que es más fácil que la ponencia. Yo leyendo eso ya podría dejar la ponencia y dejarlo tranquilo. Yo juego con las palabras, y las palabras, lo diría Benveniste, Saussure, no tiene ninguna correspondencia a la fonética de la palabra con su sentido. O sea que esto es un juego, pero a mí me gusta jugar con los juegos. Me parece que tenemos que hablar poética y también participando y jugando con imágenes. Si ustedes ven la palabra ciudad, contiene con C la palabra calle, la palabra cielo, la palabra camino, la palabra calle, la palabra club, la palabra colegio, la palabra centro de salud, la palabra centro cultural, la palabra ciudadanía, la palabra compromiso, la palabra cariño, la palabra corazón, la palabra creatividad, la palabra convivencia, la palabra cultura. Y para que cultura, y grábensela bien, cultura, estamos frente a una renovación, una transformación, yo lo voy a decir sin miedo, a una revolución cultural mundial con enormes inequidades, pero es una revolución cultural mundial. Por lo tanto, la ciudad educadora debe contemplar la relación entre educación y cultura y hacer de ellos dos manos unidas para que seamos más felices. También es comunidad, comuna, compartido, ciudadanía, consenso, colectivo, colectividad, colaboración, cooperación, cruel, cinismo, clanes, cosas, carnaval, carnicería, curtiembre, camarada, compañero, ciudadano, compatriota, crisis, carencia, conocimiento, construcción común, cita, citar, convocatoria, coherencia, cumplir, crítica, cuestión social, cuna, canción, contabilidad, contracturado, cretino, corrupto, chapa, cursilería, comprar, conocimiento, cliente, clientelismo, consumismo, cosecha, crecimiento, crédito, consejo, cámaras, convicción, cómico, conducta, corporaciones, convivir, combatir, campo, capacitación, circulación, cultura. ¿Estás bien? ¿Pudiste? El espacio público es un lugar para aparecer ante los ojos de los otros. Ya no te dice la familia, vos sos el muelo, el malo, la oveja negra, el que nunca pudiste, el ladrón. Ya no te dice el Estado, vos sos un joven vulnerable o una mujer muerta.
o una mujer con un botón de pánico, ya no te dice nadie nada en el espacio público, ya no te indican cuál es tu vida y cuál es tu otro nombre. El espacio público es para aparecer, justo, lo dijo un niño, es para aparecer justo en el país de los desaparecidos. Lo voy a repetir, ¿lo entendieron? Un niño de 8 años me dijo en un congreso de niños, y bueno, la imaginación es aparecer. Y el de al lado dijo, justo en el país de los desaparecidos. Y me hicieron anotar todo junto, aparecer en el país de los desaparecidos. Que aparezcan los movimientos sociales, que aparezcan las mujeres, que aparezcan los niños, que aparezcan los jóvenes mexicanos muertos, que aparezcan los que se quedaron en el camino, que aparezcan los que hacen, los que destituyen gobernantes, que aparezcan los que se quedan con el dinero, que aparezcan los que nunca tuvieron nombre, que aparezcan los abandonados, los abusados, que aparezcan los viejos y los pobres, que aparezca la fuerza renovadora enorme de las mujeres, que aparezca el mundo, que aparezcan las ideas, que aparezca la sensibilidad, que aparezca el afecto, que aparezca la imaginación, que aparezca el concepto. Todas son hermanas, que aparezcan las percepciones y que aparezca la cultura. Y que podamos vivir mejor. También el espacio público es el lugar donde rebelarse con B larga, rebelarse, no quiero, me rebelo, si fuera posible pacíficamente, pero no puedo garantizarlo en la historia de la humanidad. Soy del año 70, muchachos. Rebelarse y decir no, es inaceptable, esta violencia de arriba es inaceptable, y rebelarse con B corta. Me pongo ante tus ojos tomando un mate en la costanera, soy un parroquiano, un vecino que está al lado de tu mesa en el bar y como estás sola, yo me pongo a hablar del tiempo de mis hijos. Aparecer ante los otros y rebelarse ante los que no nos dejan vivir. El espacio público es el único lugar, lo dice un nene de 6 años y lo pusimos en todos los carteles. Cuidemos lo público porque para algunos es lo único. Repito, cuidemos lo público porque para algunos es lo único. Yo le diría que no es lo único, que los que tienen solo el espacio público también tienen nombre, también van muchos a la primaria, también jugaron con palitos, con juguetes sacados de la basura o con juguetes que le cosieron sus madres. También tomaron café con leche y pan y comieron comida rica en algún lugar. También abrieron puertas de taxi, limpiaron vidrios, pero también supieron de alguna palabra maravillosa. Cuando hicimos una encuesta entre los niños más pobres de esta ciudad, contestaron 125.000 niños cuáles eran las palabras más hermosas de la lengua castellana. De 2 a 5 años, esos niños de 2 a 5 años no dijeron hambre como primera letra. La primera letra más hermosa era sol. La segunda letra más hermosa era mariposa, como la de Juanito Laguna. La tercera más hermosa era bicicleta. Y luego se dedicaron a los verbos, cuando los de 6 en adelante no pusieron un solo verbo. Dijeron saltar, jugar, amar, comer. Tienen el verbo en el cuerpo, están recién nacidos habitando este mundo con el verbo en el cuerpo. Los movimientos sociales recuperaron de los niños el verbo en el cuerpo, recuperaron de la política el verbo en el cuerpo. Los jóvenes están haciendo, como decía Diana Mafia, la posta de ese movimiento. Lo que se ha roto, sí, lo decía Canadá en el año 50, es el entre. Porque nos enseñaron que en un lejano reino, espacio, en algún tiempo, un príncipe y una princesa, personas, se peleaban porque ya toda la noche gastaba 7 pares de zapatos, conflicto, problema. A nadie se le ocurrió, de nuestros maestros del 50 al menos, explicarnos que entre ella y yo tenía algo que ver, que entre mi papá y yo teníamos algo que ver,
que entre mi compañero y yo, que un desconocido y yo teníamos algo que ver, que entre un niño y yo teníamos algo que ver, y que entre la lluvia y yo teníamos que ver, y entre el barro teníamos que ver, y entre el mantel de hule de la casa y yo teníamos que ver, entre las palabras y yo teníamos que ver, entre los poetas que leímos, los dioses en los que creímos, los juegos en los que jugamos, los seres que perdimos, los que vamos a llorar a los cementerios o ya no lloramos, los nuevos que vienen, los que queremos trascender en otros, los que queremos dejarle al barrio, como decía mi viejo. Yo no hice nada, lo que hice en la vecinal, lograr que le pusieran el alumbrado público a nuestra cuadra. Yo lo único que dejé es el alumbrado público en 3 cuadras del Saladillo. Y yo lo amo por ese alumbrado. Porque si no, ¿qué es actuar en la vida? Sino dejar algo en otro, dejar algo en el paisaje, dejar algo en el corazón, agregarle algo al mundo o sacarle algo horrible al mundo. La acción política no se nombra más porque es marxista, no la podés poner. La palabra revolución no la podés usar. Todo es sustentable y satisfactorio. No podés decir maravilloso, ni revolución, ni podés decir nada. Y todas esas son palabras nuestras que también necesitamos no ejercer, recuperar, transformarnos. El espacio público es, lo habrán dicho muchas veces acá, es patrimonio, pero el patrimonio no es el del Código Civil. No es lo que le vamos a heredar a los hijos. Algunos no heredan nada, le heredan deudas o le heredan una casilla, un montón de chapa, no le heredan nada, o falta de trabajo le heredan. Es todo lo que tenemos en la vida, el padre, la madre, la chapa, el trabajo, el amigo. Es lo que llevamos en la valija de nuestro viaje, son los sueños y las ideas, es nuestro patrimonio, son las palabras, son las imágenes, son las formas de comunicarnos, son las formas de hacer amores. Eso es el patrimonio, y ese patrimonio se transmite en la escuela y se transmite en todos los espacios públicos, y le llamo espacios públicos a los gubernamentales y a todas las ONG, al tercer sector y a los movimientos sociales que se han dedicado a la comunidad. Esos son públicos, son de todos, han abierto. Y después viene cada época del neoliberalismo a cerrar. La calle está abierta todavía y todavía es nuestra. El río es nuestro y acá, ¿cómo se hizo una ciudad educadora? Dando vuelta a la ciudad que no miraba el río y dejando toda la ribera pública. Si le dejas el río público a la gente cambió la cabeza. Si la dejas pescar en cualquier lado, la gente cambió la cabeza. El espacio público es memoria, por eso la arqueología. El espacio público es norma legal, es medio ambiente, es territorio de aprendizajes. El espacio público es territorio de encuentros, de comunicación, de amor. El espacio público es lugar de lucha, y también es lugar de violencias injustas, de sangre derramada. El espacio público es lugar de picnic, de comida, de reunión, de ritos de la comensalidad. El espacio público es un gran educador, pero yo les pregunto, ¿vamos a hacer una pedagogía del espacio público o el espacio público nos tiene enseñados? Una vez escribí hace 20 años un artículo que nadie lo leyó, sin pena ni gloria, diciendo que la ciudad nos enseñó desde el primer plato de sopa, desde la primera pared que tocamos, desde la primera ventana que miramos, de la hojita seca. Venimos enseñados como el lenguaje por la ciudad. Por eso los que hacemos políticas públicas tenemos que recordar que no inventamos la pólvora, que hay que volver a repartir los saberes que la ciudad está dispuesta a enseñar, porque ya los enseñó desde que nació un niño, los enseñó desde la panza, con la música, con la palabra de la madre. El espacio público es todo eso, y al romper el entre, dice Hannah Arendt, lo que fue el cristianismo para algunos, con la Inquisición, lo que fue la política para el 70, para otros, ¿dónde está en los movimientos sociales? ¿Dónde está el que une, el que junta los entres, el que teje, el que emparcha,
el que va y pone el corazón y lo remienda al corazón, o mete el corazón como si fuera la isla de los Elementos, una goma, y le pone un parche a la chifladura para seguir jugando a vivir, que es un juego creativo impresionante. La lucha también es un juego enormemente creativo. Y entonces, si la ciudad nos tiene enseñado, si nosotros tenemos que de alguna manera ver cómo extendemos la escuela, ella dice extender la escuela a toda la ciudad, y yo digo extender la cultura a toda la ciudad y de toda la ciudad a la escuela. Lo que no quiero es más materia separada, no quiero el triunfo de la razón, no quiero que el contenido sea más importante que la forma, no quiero que la mente se separe del cuerpo, no quiero que los chicos sean objeto de abuso, objeto de educación, objeto de cuidado, objeto de abandono, objeto de violación. Quiero que sean sujetos que tengan palabra y que sean ciudadanos. Así de simple. Que es esencialmente cultural educativa, porque quiero explicarles esto. El que se desembaraza de la idea de que la cultura es el arte, es una parte del arte, que como se conservó, la dejaban al lado, eran las materias menores, entonces conservó algunos métodos de creatividad que muchas veces nos enseña, pero atención, el que se desembaraza de esa idea quiere enseñar el arte de vivir. El arte de vivir es el derecho a la belleza. Me sacaron en los diarios a mí por decir el derecho a la belleza. Un gran arquitecto colombiano impresionante, Forero, primero se peleó, pero yo le dije, no me saque el techo y me ponga policarbonato en la isla de los Inventos, nos vamos a alzar. Yo quiero el derecho a la belleza. Yo quiero el derecho a la penumbra para besarme con alguien. Yo no quiero el plato televisivo. Yo no quiero que todo se vea. Yo quiero el claroscuro aunque haya inseguridad. No, hasta para pensar tiene que haber claroscuros. Y él me dijo primero, así, me dijo, ¿usted es arquitecta? Forero, que hizo la biblioteca de Bogotá. Y yo le dije, no. Él me dijo, y yo salí corriendo porque me decía un funcionario, estás arruinando todo, que no está acá, gracias a Dios, desde hace mucho. Yo me fui corriendo llorando a los 50 y tantos años, y Forero, vestido de seda natural, me corría por comunicación y me decía, niña, ¿cómo será de grande, 20 80 años? A decirme, niña, que lo que has dicho es maravilloso. El derecho a la penumbra te llevaría a Corbusier a una conferencia con sus ventanas llenas de vitró y con las luces pequeñas que entraban. Tengo 9 desafíos y 5 minutos. Se los voy a leer solamente. El espacio de las ciudades debe ser diseñado sin feudos. Ya lo están haciendo, con tajos que comuniquen barrio, centro, todo, y que haya centralidades por todos lados, que hagamos la biblioteca como está haciendo Rosario, más importante de Rosario, un barrio, que tengamos que ir a estudiar Viola, otro barrio, hacer centralidades diferentes, y que ese planeamiento urbano cree una multiplicidad enorme y una belleza enorme. El primer reto que tenemos es crear identidades. Es pasar la posta y crear identidades. Es sacar esta sensación de vacío eterno de que a las 11 de la mañana no sabemos qué somos. Y es darle reconocimiento a cada uno, como decía John Lennon, que alguno sea lo que sea, un alguien con minúscula, no necesita ser un alguien con mayúscula, decía John Lennon, para no ser nadie. Hay que salir del mundo de los nadie, hay que agarrar a los jóvenes y darle un nombre, hay que entender sus expresiones. Los jóvenes se están vengando, están haciendo sus propias redes, están combatiendo el derecho a la propiedad intelectual. Y se los podría contar con mucho más tiempo, están haciendo redes de cooperación, de estupidez también, pero la estupidez, prefiero la estupidez a la codicia. Un poco de estúpido nos viene bien. Nos viene bien un poco de estúpido, señores, prefiero lo estúpido a los crueles. Mi madre decía que tener miedo un cruel y no un estúpido. Tener miedo un cruel inteligente y no un estúpido. Y eso en política se ve muy bien, ¿eh?
insuflar, crear ámbitos, espacios como Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles, espacios que creen convivencia de todo tipo, espacios donde haya música, artesanos, donde se hagan empanadas, donde cada uno tenga su nombre, donde los aficionados canten, donde vayan a coros, no solo artísticos, donde uno arregle silla de ruedas y el otro que un mecanismo 3D para ver si se atascan las bocacalles cuando llueve, como están haciendo los jóvenes, están haciendo un mapa donde son las mejores bicisendas de la ciudad de Buenos Aires y tuvieron que cambiar toda la bicisenda, porque el mapa era mucho mejor porque eran tipos ciclistas que sabían dónde había que hacer la bicisenda. El mundo digital es un mundo como el mundo, completamente lleno de pornografía, de abuso infantil, de dinero, pero también es un mundo horizontal, de transversalidad, donde te saltean, donde se movilizan solos, donde fueron capaces de cambiar la alcaldía de Madrid. Señores, cambiaron la alcaldía de Madrid y la cambiaron porque empezaron acampando en la playa y terminaron buscando una mujer de los años 70 que se animó. ¿Sí o no? Nadie aplaude. Son todos el PP. El reto de la pedagogía urbana es poner al ciudadano como protagonista de todo, de aprendizajes, de saberes, de amores, de bailes, de cuerpos en flor, y crearle momentos de felicidad en medio de momentos terribles. Es crearle momentos de relajación, momentos de deseazo, como dijo una señora sin zapato al entrar al jardín de niños. Acá está Ricardo, su director. Yo acá, señora, me siento más buena. Yo dije, ¿por qué más buena? Le pregunté y me di cuenta que es mi interpretación, que se sintió más buena porque era público, porque no pagaba nada y porque era todo bello. Y ella confundió, no confundió, porque los griegos no lo confundirían, la bondad con la belleza, la accesibilidad con la bondad, con la nobleza. Otro desafío que tenemos es que si hay multiplicidad cultural, hay multiplicidad edilicia, hay multiplicidad étnica, hay multiplicidad de lenguajes. Hay lenguajes que no son artísticos, científicos, el lenguaje de la palabra, el del sonido, el de los objetos, pero son los lenguajes de la plástica y de la música, son lenguajes de nuestra vida, hacer de nuestra vida un arte de vivir, saber cómo poner la emoción en los lugares correctos, no dejar que la imaginación sea la sirvienta del concepto. Si no tenés una imagen de libertad, no sabés lo que es la libertad. Las imágenes dominan nuestro interior y ahora nuestro interior. Hay que saberse llevar por las imágenes, que son las grandes síntesis que aprendimos en la cuna. Hay que crear multiplicidad de lenguaje, multiplicidad de formatos, multiplicidad de diseños, multiplicidad de espacios, multiplicidad de climas, multiplicidad de ámbitos donde se vivan climas de exaltación en el fútbol, climas de paz, climas de poesía. Hay que generar retos a esa pedagogía. Hay que hacer pasar a generaciones que están en la era Gutenberg a la era digital. Sin embargo, ando dando por el mundo charlas sobre la era digital. Ustedes dirán, una cínica, mentirosa. Pero aprendí una cosa, la sociología y la filosofía de la era digital. La filosofía nos ayuda a cualquier cosa. Con la filosofía lo entendemos. Entonces, de la era Gutenberg no hay nada que destacar. Sí, señores, la desimbolización de la era digital. La era digital necesita representaciones, necesita nuevos símbolos, necesita nuevas ideas, necesita muchísima imaginación, se necesita muchísima creatividad para sobrevivir, para ver qué hacemos con los recursos naturales y con el planeta. Y la era Gutenberg nos enseñaba a simbolizar, y la era digital muchas veces con los medios nos enseña a pulverizar el sentido y a crear un enorme vacío.
Tenemos muchos retos de entender los imaginarios de los jóvenes y de entender que una ciudad no es lo físico. Una ciudad es lo físico, lo simbólico y lo imaginario, lo que creemos que es nuestro barrio, lo que creemos que somos y que es nuestra casa, lo que queremos que sea nuestra casa, lo que queremos ser es lo que inventamos, es lo que mentimos, es lo que nos inventamos para sobrevivir. Una ciudad es una gran ficción basada por un espacio físico y el espacio físico es el más grande amigo del hombre para expresarse y para crear. Por eso ha sobrevivido a las generaciones. Para terminar y pidiendo perdón porque me dicen que terminó el tiempo, quiero contarles un cuento corto, les juro que es corto, de un autor para niños que se llama Michael Ende, que hizo La historia sin fin. Algunos habrán visto. ¿Cómo te va la traductora? ¿Te fue bien? La historia sin fin. Te fue bien. Bueno, la historia sin fin. Él dice que en un camino iba una señora en un auto de alta gama, negro, con cortinas negras, con un chofer vestido de negro y ella vestida de negra atrás en una colina, y ve venir un circo raro, enorme, con elefantes, con jóvenes, con gente que protestaba por alimentos, con gente que pedía trabajo, pero donde había color, telas, jóvenes, niños subidos a elefantes y a jirafas y a perros y a gatos. Y que se dice, ¿qué es eso? Iban por el campo traviesa, no por la ruta. Y ella le dice al chofer, pare. Y él dice, señora, ¿va a parar a ver a todos esos pobres desaparrados? Y le dice, sí, baja. Y cuando pasa la muchacha vestida de tul arriba del camello gritando ni una menos, ella le pregunta, ¿qué hacen aquí? Y ella dice, andamos por el mundo. Somos los movimientos que andamos por el mundo, los viejos, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos de buen corazón, los políticos que nos roban. Andamos por el mundo tratando de encontrar las palabras para refundar esta humanidad tan deteriorada. Y la señora se sube y le dice al chofer, suba a la colina. Se va a la colina y ve que en el tránsito que van haciendo están escribiendo las palabras, y le dice al chofer, yo me quedaría con ellos porque soy vieja, pero alguien tiene que contar eso. El que no encuentra las palabras, que sepa que las está escribiendo con sus pasos, que las está escribiendo con su unión, que las está escribiendo con su rebelión y que las está escribiendo con su derecho enorme a la igualdad, a la identidad y a la belleza. Gracias. En Brasil yo di un curso y ella se vino a ser mi bebé. Les quiero mostrar cómo si alguien te acunó en la vida, sea padre, madre, abuelo, vecino, enfermera, alguien te acunó en la vida, allí estaban todos los hechos de la cultura que están en el espacio público y que hemos perdido porque el racionalismo nos dividió todo, el cuerpo de la mente, la teoría de la práctica, el sujeto del objeto, nos fue dividiendo todo. ¿Cómo es tu nombre? Lugis. Es Lourdes, pero es Lugis. Y tengo que decirle Lugis en tu idioma, no, hacémelo en mí acá. ¿Naciste de noche o de día? Esta nena linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche. Te dicen esta nena linda, fuerte para que no te equivoques de sexo. Esta nena linda
que nació de día, quiere que la lleven a las romerías. Está acá la fórmula verbal, hay palabras, la fórmula sonora, la fórmula rítmica, esta nena linda, las sensaciones, yo tengo el calor de su cuerpo, él tiene el calor de mi pullover y lo llevará para siempre, ella tiene mi olor y yo tengo el de ella y no tenemos miedo a tener el olor de una y de otra. La fórmula afectiva, la fórmula corporal, es mi cuerpo fuerte de mujer grande sosteniendo otra mujer grande que en este momento es mi bebé. Es volver a nacer. Están las fórmulas del canto y del relato, están las formas de las texturas y de las percepciones olvidadas, la capacidad de ser protegido íntegramente por los otros. Tenemos que hacer que los otros sean libres y autónomos, pero también protegerlos. Esa es la tarea del amor. También decirle que valen algo y que son parte de nuestro corazón. Y decirte a vos muchas gracias y decirte que por segunda vez podés contar conmigo para siempre. Yo se lo regalé a... Saludamos. Yo se lo regalé a Gereto este ejercicio y él lo hace mucho mejor, Juan Pablo Gereto, pero es de las clases nuestras. Gracias. Bueno, es la última vez que hago esto, porque me emocioné mucho, me alegré mucho cuando me tocó la mesa que me tocó coordinar y nunca imaginé que me iba a tocar la tarea de ponerle límites, cosa que es lo último que deseo. Dejé un poco de los minutos de la moderación porque me parecía que tenía mucho más sentido escuchar a estas mujeres, así que voy a abrir directo a preguntas, no voy a hacer las conclusiones todavía, o las hacemos junto con las preguntas para cortar esos tiempos, y también vamos a tener que acortar las preguntas un poquito, pero creo que todos acordarán que valía la pena sacarle un poquito de tiempo a la parte más moderada y a la parte de preguntas en pos de poder tener más tiempo con Macaé y con Chiqui. Así que lindo, las dos Macaé y Chiqui, hasta suena lindo. Bueno, eso, abro a quienes quieran preguntar, no sé si es con los papelitos que les van a estar haciendo pasar, y sepan disculpar que a lo mejor no podamos atender todas. También me aclaran acá que si quieren pueden hacer las preguntas vía la aplicación, la app del Congreso. Pero creo que por una razón de tiempo, los que tengan el papelito a la vieja usanza Gutenberg, puede andar más rápido. Igual como se dieron unos minutos hasta que lleguen los papeles, aprovecho para decir que me parece valiosísimo lo que ocurrió aquí, esta posibilidad de pensar y superar las fragmentaciones en el espacio público, quebrando algunas cosas, dijo Macaé, de este sistema y sus injusticias, pero pensando fundamentalmente, como decía Chiqui, que es aquello que se construye entre nosotros, qué cosas superan esas fragmentaciones en el espacio entre. Creo que deja eso un montón de ideas para seguir trabajando en nuestras ciudades educadoras. Vamos a pasarle la palabra a Macaé. Quero dizer para ti que también quiero colo. Yo también quiero UPA, también quiero UPA, le digo a Chiqui. También quiero UPA. Me van a pasar, me tienen que pasar las preguntas, perdón, no tengo otra alternativa. Después lo que podemos hacer, si quieren, es, como veo que hay
muchos papelitos, podemos de última después hacérselas llegar a Mackay, a Chiqui, a lo mejor plantear algunas respuestas vía el sitio del Congreso. ¿Sí? Entonces, si no hacemos preguntas, bueno, va. Sí, hay gente. Bueno, perdón, por razones de tiempo vamos a acelerar un poco, vamos a dejar las preguntas después, prometo, y lo vamos a trabajar juntos, quizás esas preguntas se pueden hacer por la app, contestarlas, hacer como una pequeña entrevista con esas preguntas, tanto a Mackay como a Chiqui, para que encuentren esa respuesta. Si no hacemos eso porque me están pidiendo que pasemos directamente, vamos a recibir a Patricia para que continúen con la siguiente parte de esta intensa y inspiradora mañana. Gracias, Caro. Nos bajamos. Gracias nuevamente.